Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo. Bienvenidos o bienvenidos de regreso si ya han estado por aquí. Y pues rápidamente para contarles que este canal se dedica a muchísimas cosas y toca muchísimos temas, sobre todo el pensamiento crítico, y por lo tanto los invitamos a que conozcan el resto del canal si no lo conocen aún, viendo nuestros videos temáticos los miércoles, que estrenamos a las 6 de la tarde, de 7 a 9 de la noche al día siguiente. Los jueves tenemos un streaming en vivo donde conversamos con ustedes y tocamos temas de arte, de política, de sociedad y de todo lo que ustedes sugieran. Y diariamente además publicamos segmentos temáticos del streaming para quienes no lo ven completo, solo les interesa una parte. A las 23 horas tenemos además Ahora Música. ¿Qué es esto? Es donde yo comparto música que me gusta a mí, bandas que me gustan a mí, géneros musicales que no están en las primeras líneas de la radio o en las primeras líneas de los más reproducidos en las distintas plataformas de audio que hoy han sustituido a la radio y han sustituido en buena medida incluso a la música que teníamos guardada en nuestros discos duros, y que quizás usted no conoce, pero que quizás le pueden decir algo, y para eso lo hacemos. En la descripción tiene usted los enlaces a PayPal y a Patreon para que pueda apoyar el canal si así lo desea, y el enlace al video original que vamos a comentar hoy para que lo disfrute sin mis interrupciones y mis comentarios. Como en todos los canales, le pedimos que se suscriba, que haga clic en me gusta si le gusta, por supuesto, y que recomiende el canal. Ya sabes, si le gusta, recomiéndeselo a sus amigos; si no le gusta, recomiéndeselo a sus enemigos. Y hoy vamos a tratar a hacer una cosa que me parece muy peculiar. A ver, hay una banda, un grupo de acapella, de música acapella, que a mí me gusta muchísimo, que es Voice Play. Tiene a un tenor impresionante, tiene a un bajista, uno de los bajos, probablemente los 3 mejores bajos que hay en la actualidad. Lo mencionábamos el otro día. En este caso, en Voice Play está Jeff Castellucci, Tim Faust está en Home Free, que es otro grupo que me gusta muchísimo, y Avi Kaplan estaba en Pentatonix, pero decidió retirarse para hacer su carrera independiente. Pero el grupo además tiene unos arreglos maravillosos de voces que hace el beatboxer. El beatboxer es un añadido que a mí me parece magnífico para los grupos a capela, que así se han deslindado además de las limitaciones que ponían el tipo de arreglo de coros tradicional. No quiere decir que los coros sean malos, por supuesto, para nada. Uno de los que mejor usó los arreglos corales para mi gusto es Swingle Singers, que sigue existiendo el grupo, claro, no con la gente original que empezó hace 60 años, pero Swingle Singers, que tomó a Bach y lo llevó a las voces, y llevó muchísima música a arreglos vocales enormemente complejos, pero siempre cercanos a lo que se solía hacer con los coros. La liberación que implica tener un beatboxer y las nuevas visiones de la música a capela retoman las tradiciones antiguas, pero además las reviven y las actualizan. Y es el caso de estas bandas que he mencionado: Pentatonix, Home Free, Voice Play, y hay otros varios. Octave es otro. Hay uno de chicas que es horrible, que no me acuerdo de su nombre. Ahora, bueno, es que ahora hay varios, pero estos son los que yo más escucho. A mí me gusta la música de piratas. La música de piratas no existe, es totalmente inventada. Los piratas no cantaban, y si cantaban no sabemos qué cantaban los piratas. Lo cual por otro lado es razonable, porque si tú te dedicas a la piratería, no tienes tiempo para tomar la partitura y escribir lo que estaban cantando ustedes, que probablemente eran pues canciones de bebida y de violencia y de la vida del pirata. Vaya usted a saber. Pero a raíz de los shanties, de las canciones del siglo XIX, sobre la mar, sobre la marina mercante, sobre todo, se desarrollaron también las canciones de piratas, que son un fenómeno totalmente del siglo XX. Y como desarrollo del tema de los piratas está, por supuesto, Piratas del Caribe, que es una de las grandes franquicias del cine de acción, y de la cual me enorgullezco mucho en decir que solo he visto una, porque salía Keith Richards en ella, en quien se inspiró Johnny Depp para hacer el personaje de su capitán pirata. Bueno, el punto es que se han escrito cosas maravillosas para la franquicia de Piratas del Caribe, y una de ellas es esta, Hoist the Colors, que es iza los colores para identificarte. Es cuando izas una bandera con tus colores, pues evidentemente te identificas. Y para esta déjenme buscar los nombres, porque debería yo tenerlos, y el hecho que no los tenga es indicación de que
no lo pensé en su momento, pero y me invitaron a un tenor maravilloso que es José Rosario, que es un tío grandote, de barba, tiene una pinta de pirata que no puede con ella, y lo invitaron a hacer este Hoist the Colors, que es una canción escrita para Piratas del Caribe por Hans Zimmer, Ted Elliott y Terry Rossio. Y el arreglo musical es del beatboxer que está a la izquierda, que es Lane. Vamos a escuchar pues Hoist the Colors con ese grupo maravilloso que es Boys Play. The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her bones. The seas be ours, and by the powers where we will roam. Esta nota que da Eli Jacobson, que es el tenor. Yo he oído a gente diciendo que debería ser cantante de rock y podría ser cantante de rock. Tiene una potencia, tiene una pureza de nota, tiene una fuerza que te transmite, además de lo que ustedes ya han visto, que vamos a regresar al principio, que es el grupo es enormemente teatral, es decir, muchas veces hacen interpretaciones, usan maquillaje, usan vestuario, usan fondos. Generalmente, aunque sean esto es un pequeño foro donde están ellos 5 cantando y nada más, no hay nada más, pero todo lo que hacen, toda la preparación, todo el elemento escénico es muy importante en los vídeos que hace Boys Play, porque viven de hacer vídeos en YouTube, estos 4 músicos y la gente a la que invitan. Originalmente eran 5, pero finalmente por movimientos que ha habido en el grupo, aunque Geoff Castellucci, que es el que está abajo a la derecha, el bajo de pelo largo, arriba el calvo, L. Jacobson, a la izquierda, Lane Stein, que es el percusionista vocal y en general el arreglista, Geoff Castellucci también hace arreglos. Ellos 3 siempre han estado en el grupo, pero ha habido algunos cambios y finalmente se quedaron 4 invitando gente. Ellos 4 se bastan y se sobran, por supuesto, para hacer cosas maravillosas. Vamos a volver al principio con esta entrada maravillosa de José Rosario, que retoma César, que es el otro que no mencioné, César de la Rosa, el que aquí sale como pirata tuerto, pero sin parche, y la entrada extraordinaria de Eli Jacobson. The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her bones. The seas be ours, and by the powers where we will roam. Yo ho, yo ho, hands hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we
Una cosa, cuando uno escucha cantantes así es muy fácil impresionarse por la mera acrobacia. ¿Qué quiero decir con acrobacia? Eli alcanza una nota muy alta. ¡Wow! Jeff Castellucci alcanza notas graves absolutamente sobrehumanas. Que hay que contar que además él cree que no es bajo, él cree que es barítono bajo, pero ha desarrollado una serie de técnicas para cantar muy grave, que por cierto ha vertido en una serie de videos, si ustedes los buscan en YouTube, cómo cantar muy bajo, How to Sing Real Low, y tiene su tutorial porque él comparte sus técnicas no solo con otros cantantes como Tim Faust, sino también con el público en general. Pero no es que llegue a la nota, no es el hecho de que alcance una nota aguda Eli o César o que alcance una nota muy baja Jeff Castellucci, sino es la forma en que se llega a esas notas, la emoción, la intensidad, la calidad de esa nota, más que el hecho de que cantó muy agudo. Pero esto es lo que hace, nos enseñan mucho esto cuando somos incluso jóvenes, ¿no? Cuando alguien hace una nota alta o sostiene una nota mucho rato, ¡ay! Le aplaudes porque es acrobacia musical que tiene una validez absolutamente sin duda, porque es la base la base técnica sobre la que se construye el resto de la capacidad vocal o instrumental, ¿no? La nota de violín puede ser una nota de trompeta, puede ser una nota de guitarra que la aplaudes porque es aguda y es alta, o es muy grave y es prolongada. Pero más que fijarnos en eso, yo invito a que nos fijemos en cómo esas notas colaboran con el resto de la emoción, del sentimiento que nos están transmitiendo la banda. Y vamos a regresar precisamente aquí con Eli. Que te da aquí. Ya tiré el micrófono. Lo que pasa en los créditos, déjenme subirlo. Un grupo que solo hace covers, que es el caso de Voice Play en general, de los grupos de a capella, tiene que encontrar espacios dentro de las canciones que hacen que sean absolutamente novedosos y que les den una personalidad única. Y yo creo que lo logran en general de una manera extraordinaria. Insisto, la inclusión de un beatboxer le da una riqueza enorme a las voces. Algunas personas me dicen, bueno, pero hay instrumentos atrás. No hay un solo instrumento, son 4 voces humanas en realidad, más el beatboxer, que no sé si yo exactamente hacer beatboxing se pueda considerar una voz, pero tienes 4 voces con armonías a 4 voces, con contrapuntos a 4 voces, que son más que suficientes para apoderarse de una canción, hacerla propia
y hacer una interpretación que nos sorprende y que nos emociona. Una canción de estas características, una canción, por un lado, tremendamente, no diría yo que es siniestra, porque no es siniestra, pero que tiene esta idea de desde abajo nos resistimos, pese a que somos lo que somos, ladrones y mendigos, y la idea de que de esa dignidad sacada de las partes más bajas de la sociedad, en una época que es el siglo XVI, XVII, donde está ambientado Piratas del Caribe, me parece que lo logran maravillosamente. Voces magníficas que trabajan juntas y que, aunque todas destacan, ninguna por sí misma hace todo el trabajo, ninguna por sí misma. No es como cuando tienes a tres haciendo coros y uno haciendo la primera voz. Aquí todos colaboran, todos participan en la creación de este mosaico musical que es enormemente disfrutable. Y yo, no hay canción de Voice Play que no le haya encontrado una enorme calidad y una enorme capacidad de hacerme replantearme, incluso canciones que he oído durante muchísimo tiempo. Les recomiendo a Voice Play, les recomiendo a Home Free, les recomiendo a Pentatonix, les recomiendo a Booktave, les recomiendo la música a capela, porque yo siempre lo digo y lo insisto, la música con la voz humana es la mejor. La voz humana es el instrumento más maravilloso al que tenemos acceso, pese a que hemos hecho, por supuesto, instrumentos maravillosos con todo lo que tenemos los seres humanos a nuestro alrededor. Seguiremos compartiendo música aquí en Ahora Música, y de aquí a la próxima vez que nos veamos, muchas gracias.